José, supe que hace unos meses perdiste tu computador en un taxi. ¿Lo encontraste? Diana, no lo encontré yo, pero lo encontró toda la gente que me ayudó en la búsqueda. Fue una experiencia muy bonita porque se me perdió en un taxi, no sabía la placa del taxi. Yo estaba un poco nervioso ese día, tenía 2 hermanos enfermos y iba a visitarlos y se desapareció. Y ahí llevaba un libro que estoy acabando. Eso era lo más importante, era un morral con el computador y con un poco de apuntes. Entonces yo le conté a varios amigos periodistas y ellos inmediatamente empezaron a divulgar la noticia. Lo cierto del caso es que sentí como una compañía de todos mis amigos periodistas para ayudarme a recuperar ese computador y en realidad unos 10 días después, cuando yo ya había perdido toda ilusión, apareció la esposa de un taxista, el taxista en el que yo había dejado el maletín, llamó al periódico y dijo que ese maletín estaba ya en la casa de ese computador, que si el esposo no lo entregaba, ella lo entregaba. Y así se hizo. Bueno, Juan José, tú eres periodista y además eres escritor. Y yo sé que empezaste a tener un contacto con la literatura desde tu niñez, gracias a tu papá. Te quería preguntar, ¿por qué estudiaste comunicación y periodismo? Bueno, yo empecé como a aficionarme por la lectura, como dijiste, desde muy niño, sobre todo porque para mí era un misterio leer a mi papá y verlo leer tanto. Por ahí en quinto, sexto de bachillerato yo ya tenía en mi mente la idea de que quería escribir. Es más, empecé incluso a escribir algunos cuentos y algunos poemas. Entonces, cuando fui a buscar como una carrera afina a mi gusto, a lo que para mí valía la pena en la vida, pensé que tenía que ser una carrera que tuviera que ver con escribir y con leer. Y entonces, afortunadamente ya existía, había empezado hacía unos años la carrera de periodismo en la Universidad de Antioquia, luego se convirtió en carrera de comunicación social, periodismo, pero entré allá, recuerdo que empecé en 1970 y encontré un grupo de amigos entusiastas del periodismo. Tuve profesores bastante buenos también, periodistas, y cuando estaba terminando la carrera estaba completamente seguro que no me había equivocado. Y si hoy volvieran a hacer, volvería a escoger la misma carrera. Es evidente por tus libros, artículos y entrevistas que tu preferencia es el periodismo narrativo. Durante muchos años fuiste corresponsal en El Tiempo. ¿Cómo jugaste con ambos géneros, uno con el que te tocaba trabajar y con el otro por el que te sentías de verdad una pasión? Entonces yo entendí que tenía que escribir las noticias porque ese era mi oficio principal, pero siempre pensé que para contar la realidad, con toda la complejidad que la realidad tiene, no se podía suprimir el ambiente, no se podían suprimir los personajes, el tiempo no se podía volver simplemente un dato, sino que tenía que hacer parte de la historia. Y entonces, en la primera oportunidad que tuve,
me fui a hacer una serie de reportajes al Peñol. Me di cuenta que si uno va a un lugar y está un tiempo y habla con la gente y va a buscar personajes y a escuchar sobre todo, lo que escribe es muy distinto. Y yo me acuerdo que escribí como unos 5 o 6 reportajes que causaron bastante impacto. A partir de ahí me dije, mientras esté de corresponsal, pues tengo que hacer las noticias, pero cada que pueda y encuentre un tema para hacer una buena historia, tengo que aprovecharlo. ¿Qué opinas de todas estas nuevas formas de hacer periodismo? Los nuevos formatos, las nuevas plataformas. ¿Cómo crees que los estamos manejando hoy en día a nivel mundial? Sobre eso yo me remitiría a unas palabras que me recordabas ahora de Tomás Eloy Martínez, y son las siguientes. Lo fundamental no es el instrumento, lo fundamental no es que exista el papel y existan las palabras impresas en el papel. Lo fundamental no es que haya una imagen. Una palabra escrita puede producir muchas imágenes. De hecho, una novela hace eso. Una novela son palabras y uno va leyendo esas palabras y es como si estuviera viendo una película. Yo diría que lo fundamental siempre es que el buen periodismo cuenta la realidad, narra esa realidad con toda la complejidad de ella y también la explica. Es decir, en un mundo tan lleno de estímulos, tan confuso, con tantos sobreestímulos, con tantas variables entrecruzadas en un hecho, la narración y la explicación son dos grandes mecanismos de contar una historia como se debe contar. Entonces, en ese sentido, creo que todas esas nuevas plataformas simplemente le van a responder al lector o al que las esté buscando en la red, le van a responder lo que él quiere saber, es qué pasó, cómo pasó, ver los personajes, ver los ambientes. Yo, lejos de pensar que esas nuevas tecnologías van a acabar con el periodismo, yo creo que con el buen periodismo, yo creo que lo van a potenciar, lo van a hacer mucho mejor, siempre y cuando no nos olvidemos de eso. Lo que han hecho las redes sociales, lo que han hecho estos medios de transmisión tan instantánea de las noticias es uniformar el estilo. Entonces, ¿cómo es de bueno encontrarse una voz propia, analizando un tema, contando una historia? El periodismo narrativo es el futuro del periodismo. Te quería preguntar también sobre tus géneros periodísticos favoritos. Sé que has escrito de todo tipo, pero ¿con cuál te sientes más a gusto? A mí me parece que el género más importante del periodismo es el reportaje, porque es el género como total, es el género que se parece a la novela, porque mejor dicho, donde yo me siento a mis anchas es haciendo un reportaje. Lo primero que escribí en periodismo, con lo que me sentí completamente feliz y donde lo entregué todo, se llama Sentir que es un soplo la vida, y es un reportaje con Manuel Mejía Vallejo. Yo una vez entrevisté, por ejemplo, a Pablo Escobar y yo me sentí muy contento de haber logrado mostrar una cara de él que poca gente conocía, y lo logré con una entrevista que se llama Un fin de semana con Pablo Escobar. Lo importante es contar bien una historia, contar una historia, y si vos la contás, si no sabes cómo la contaste, pero la contaste bien,
y no dijiste mentiras. Eso es el buen periodismo narrativo. Frente a eso te quería hacer otra pregunta, y es que sé que has sido fuiste profesor de periodismo por más de 25 años. ¿Qué crees que espera a los futuros periodistas de nuestro país? Yo creo que les va a tocar mirar más en el tiempo, tener más rigor, más capacidad de estudiar en el largo tiempo. Bueno, y por último, para cerrar con nuestro diálogo, te quería preguntar qué sientes viviendo fuera de la ciudad, viviendo en una finca y pudiendo dedicarte a lo que más te apasiona, que es escribir. Para mí eso ha sido muy bonito porque yo nunca había vivido fuera de la ciudad. Entonces es otro tiempo, otra forma de mirar las cosas, más posibilidad de reflexionar, de leer, de escuchar buena música. No estar en el trajín tan agitado de la ciudad. Sigo vinculado al periodismo, escribo una columna, pero sin tantos afanes. De vez en cuando hago trabajos narrativos e investigativos que me encargan, muy de vez en cuando, a veces para semana. He hecho como 2 o 3 libros que no son pues de circulación masiva, contando ciertas historias. Pero lo fundamental ha sido poderme volver a encontrar con la literatura, que fue la gran pasión que me llevó al periodismo. La buena literatura siempre está muy cerca del buen periodismo, y la música, es decir, en general todas las artes. Yo diría que un periodista debe cultivar su espíritu como un artista, como un hombre. Él no es un hombre de ciencia, pero con la misma disciplina de un hombre de ciencia, y debe cultivar su espíritu, conocer su país, conocer su entorno, estar abierto a la gente, como lo está, por ejemplo, un escritor. Yo creo que un buen periodista debe ser, en el fondo, un buen escritor también.